Noticias de hoy 24H/vertical niegan personería jurídica a la Colombia humana de Gustavo Petro. Cerrar admiración. Luego de conocerse la decisión, el político de izquierda aseguró que se trata de una persecución en su contra. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ratificó su decisión y no otorgó la personería jurídica al movimiento político de izquierda Colombia Humana, por el cual el senador Gustavo Petro postuló su candidatura a la presidencia. Según la corporación, el único requisito que cumple el movimiento es tener representación en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, y esto gracias al nuevo estatuto de oposición que entró en vigencia en la actual legislatura. Con 7 votos a favor, los magistrados negaron la personería jurídica por no presentar lista a las elecciones anteriores del Congreso y por no superar el umbral de votación como lo estipula la ley, que es del 3%. Colombia Humana nunca se presentó en las elecciones para Congreso para poder obtener el 3% que le otorga la personería jurídica. Por consiguiente, el CNE no puede violar las disposiciones legales y constitucionales, señaló Heriberto Sanabria, presidente del CNE. Por lo tanto, esta decisión obliga a la Colombia Humana a recoger firmas para participar en las elecciones regionales de 2019, es decir, no pueden participar de manera directa inscribiendo candidato si no cuentan con la personería jurídica. En menos de 5 meses, el CNE niega por segunda vez la personería jurídica al movimiento de izquierda que obtuvo más de 8 millones de votos. Luego de conocerse la decisión, el mismo Petro a través de su cuenta en Twitter sostuvo que el mundo debe saber que se persigue sistemáticamente a la Colombia Humana y pidió que el Consejo Nacional Electoral sea reemplazado por una autoridad electoral independiente de los partidos. 8 millones de electores, con miles de amenazas, asesinatos, separación de sus familias, robos de información, intentos de apresar a sus dirigentes, centenares de millones de dólares de multas. Según el analista político Jan Bassett, la decisión del CNE es una decisión apegada a la ley. Lo cierto es que hay un vacío jurídico en cuanto a las consecuencias de las coaliciones sobre las personalidades jurídicas de los partidos. El problema es que la Colombia Humana superó el 3%, pero en el marco de una coalición, listas de la decencia. Añadió que el CNE interpretó de manera correcta el escenario para llegar a esa decisión, pues el haber conformado una coalición no otorga la personalidad jurídica a cada miembro de la coalición, sino es una puerta abierta a multiplicar los partidos presentando megacoaliciones con etiquetas de fachada. En cualquier caso, es importante notar que esa decisión no le cierra el camino a Petro y sus aliados para hacer política, ni mucho menos. Pueden usar la personalidad de sus aliados, así, AB, Mais, etc., o volver a presentar firma. Ni siquiera impide la existencia práctica de CH como organización, solo le quita la facultad de otorgar avales y de recibir financiación pública como partido, distinto al financiamiento de campaña, concluyó. Fallo no obedece a presiones o sentimientos políticos.
CNE a Colombia Humana. Jorge Rojas respondió al magistrado Heriberto Sanabria asegurando que solo se les quiere negar el derecho a la oposición. El jueves en la tarde se conoció que, con una votación de 8-1, el Consejo Nacional Electoral, CNE, terminó de confirmar su decisión de negarle la personería jurídica al Movimiento Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro Urrego. La decisión estuvo soportada en que el Movimiento Colombia Humana no reúne los requisitos de ley para que sea partido político y poder contar con la personería jurídica. Al conocer de esa decisión, una avalancha de críticas de sectores de izquierda llovió en contra del CNE. Los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar encabezaron esa andanada en contra de los magistrados, alegando falta de garantías democráticas. El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Heriberto Sanabria Astudillo, insistió en que la decisión estuvo ajustada en derecho sin tener en cuenta algún sector político. Están equivocados quienes alegan intenciones políticas detrás de este tema. Les recuerdo que este mismo Consejo Nacional Electoral le otorgó a la Unión Patriótica, AAP, la personería jurídica, sostuvo. Además, también recordó que el CNE avanzó en la reglamentación del Estatuto de la Oposición, sin tener en cuenta consideraciones de algún sector político. No se expidió una reglamentación partidista pues se dieron garantías para todos los sectores, recalcó. Por eso enfatizó en que se equivocan quienes acuden a señalamientos de presiones o sentimiento netamente políticos para haber tomado la decisión final. No hay garantías para la oposición. Jorge Rojas, el ex secretario de Integración Social de Bogotá y una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, Jorge Rojas, insistió en las críticas al Consejo Nacional Electoral, CNE, al negarse por segunda vez la personería jurídica a Colombia Humana. Para Rojas, la idea es que Colombia Humana desaparezca, quitarle la representación política a Gustavo Petro incluso, inhabilitarlo. Señaló que, no obstante la decisión, el movimiento político va a mantener su actividad e irán a las próximas elecciones locales y regionales por firmas. Así ha sido en la historia política del país, lo más seguro es comenzar ya la campaña. Ya hemos recogido 12.000 firmas en Bogotá y seguiremos, dijo. Agregó que esto se construye desde abajo y con la gente. Yo quiero que Colombia Humana participe en la alcaldía de Bogotá y la única manera es que tenemos es por firmas. Explicó que el movimiento Lista de Decentes, por el que llegaron varios legisladores cercanos a Petro al Congreso, fue una coalición y no se inscribió como partido político. Por eso no es una plataforma válida para los próximos comicios. Aseguró que el CNE sí tenía la posibilidad de reconocerle la personería jurídica a la Colombia Humana, porque, a su juicio, la elección presidencial es también una elección al Congreso. El CNE tiene una visión exegética y santanderista del derecho, que es negacionista, señaló.
Rojas precisó que una de las consecuencias que tendrá la negación de la personería jurídica a la Colombia humana es que no podrá ejercer el estatuto de la oposición, acceder a los medios de comunicación y aplicar otros derechos, pese a que Petro y la ex candidata a la vicepresidencia obtuvieron más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales. Queremos ir a la Unión Europea, que tiene una misión de observación electoral, para que vengan tal vez en febrero y revisen si, en Colombia, hay garantías o no para que la oposición ejerza su derecho a la política, insistió. A Yamid Amat le angustia que se termine Canal 1 por ley que impulsa el gobierno. Yamid Amat, uno de los periodistas más reconocidos del país, dedicó su programa para exponer su posición y pronunciarse sobre lo que considera un llamado de alerta ante la reforma impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque, con la que asegura busca modernizar el sector de las TICs, pero que para muchos será la estocada final a la televisión pública. Nuestro programa de esta noche es un grito de alerta sobre los riesgos que hoy está corriendo en Colombia la televisión pública. El proyecto de ley que está a punto de ser aprobado en el Congreso, que fue presentado por el gobierno sobre la modernización de las telecomunicaciones en Colombia, supone el marchitamiento de la televisión pública en Colombia y la agonía del Canal 1, afirmó el experimentado periodista. Para Amat, la polémica del proyecto recae en que el gobierno busca eliminar el cobro de más de 128.000 millones de pesos que tendrían que pagar los canales privados en los próximos 10 años. Además de esto, les extenderá la licencia que hoy tienen por 20 años, pagando únicamente el 2,2% de su participación comercial, lo que considera un factor que aumentará la brecha de desigualdad que existe entre la televisión privada y la pública, toda vez que estos últimos serían excluidos de estos beneficios, incluido el Canal 1. El comunicador también explicó que el Fondo de Inversiones norteamericano, el cual asegura ha sido el financiador que permite el mantenimiento del Canal 1, estaría contemplando la viabilidad de su permanencia en nuestro país, ya que han considerado el proyecto como un tratamiento desigual. Pero al parecer el gobierno mantiene una visión distinta en cuanto al cuestionado proyecto, toda vez que indican que esta iniciativa no acabaría con la televisión pública, contrario a esto la fortalecería, porque garantiza los recursos que le son asignados anualmente, incluyendo los aumentos necesarios que apunten a fortalecer los contenidos de estos medios. El proyecto ha sido fuertemente criticado por sectores políticos y de opinión. Periodistas de diferentes medios han cuestionado las medidas propuestas en su articulado, como lo hizo el presentador del programa Los Puros Criollos, Santiago Rivas, en una emisión de La Puya, espacio del diario El Espectador. Luego de esto el programa fue sacado sorpresivamente de la parrilla de programación de Señal Colombia. Igualmente el senador por la Alianza Verde, Antanas Mockus, hizo un llamado a la ministra Silvia Constaín, a permitir que el articulado del proyecto fuera discutido sin afán y que las partes que se vieran afectadas por su contenido pudieran participar del debate. Sin embargo, la jefa de la cartera de las TICs ignoró el llamado del congresista y logró el visto bueno de las comisiones sexta de Cámara y Senado para el cuestionado proyecto. Este es un proyecto de ley que impacta positivamente a todos los colombianos y nos permitirá llegar a todas las regiones mejorando la conectividad. Este no es proyecto de ley con algún tinte político, lo único que busca es modernizar el sector TIC, afirmó Constaín.